socialistas unificadas, me llegaba a contar que él, en más de una ocasión, pues salía de permiso con obreros penados pues a las fiestas de Guadarrama, a la fiesta del Escorial. Es decir, los propios penados podían salir con absoluta libertad, siempre con el permiso de sus superiores penitenciarios, a las labores que tuviesen que realizar en los pueblos cercanos. Y hay un tercer punto que sí que me gustaría tocar, y si es posible que luego desarrollásemos, también hay un argumento que es demoledor en contra del Valle de los Caídos por parte de los que desde siempre lo han querido tirar, como se está viendo el caso. Y es que el Valle de los Caídos en ningún momento fue la tumba soñada por el, entre comillas, faraón Francisco Franco. Eso ha quedado absolutamente demostrado, que Francisco Franco no tenía pensado la construcción del Valle de los Caídos ni la concepción de esa propia basílica como lugar de su posterior enterramiento en el año 75. Y sin extenderme, porque estamos deseosos de escuchar al resto de la mesa, debo decir que existe un documento que es demoledor en este sentido. Es una pequeña guía llamada Nota informativa sobre el Valle de los Caídos que el Ministerio de Información y Turismo editó en el año 59 en un número de 250 ejemplares. En la portada pone reservado y secreto, no entiendo el secreto en este caso, pero que en su página 17, en su tercer párrafo, dice, el segundo y tercer párrafo dice: entonces, cuando el beneplácito de Roma permitió la erección del monumento y se encomienda a una comunidad de monjes benedictinos con un abad mitrado al frente, aquellos rencores y pasiones trataron de lanzar el arma innoble del rumor sobre las obras, intentando de nuevo su desprestigio. El valle iba a ser la realización de una obra megalomaníaca del jefe del Estado que se preparaba en vida en el más fastuoso mausoleo. Nadie puede afirmar que haya proferido el jefe del Estado palabras que pudieran justificar tal rumor, aún del modo más vago e indirecto. Es más, nadie que conozca los planos de la cripta o la basílica o el valle entero puede señalar el menor indicio de que se haya previsto ni lejanamente un posible emplazamiento donde en el futuro pudieran reposar los restos mortales del hoy jefe del Estado español. Esta guía es del año 1959. Es decir, el que diga que, no solo por esto, sino por otros muchos argumentos que podemos sacar aquí, que el Valle de los Caídos era la tumba que Franco se preparó en vida, está mintiendo como un bellaco. Voy a leer simplemente dos artículos de la Ley de Memoria Histórica. Artículo 15. Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura, etcétera, etcétera. El artículo 16 saca de todo este tipo de simbología al Valle de los Caídos y dice que el Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. Es decir, lo saca y lo convierte simplemente, alguno diría nada más y nada menos, pero lo convierte simplemente en un lugar de culto. Bien, ante esta situación que crea el propio gobierno socialista, decir que, como no tiene ninguna excusa legal para arremeter contra el Valle de los Caídos, pues acuden a algo absolutamente impropio en un Estado de Derecho, que es acudir a la vía de hecho. Todos sabemos que los jueces, que la administración pública en un Estado de Derecho tiene que hablar a través del papel de oficio. Es decir, no pueden hablar por la vía de hecho, no pueden actuar al margen de la ley. Pues aquí se ha actuado descaradamente al margen de la ley. Yo, cuando oigo hablar a mi admirado Fray Santiago Cantera, comparto evidentemente el criterio de esa sensación de martirio, de esa sensación de persecución que evidentemente existe. Lo que sucede es que el gobierno de Zapatero no va de frente. Es decir, yo como abogado me encuentro en una situación en la que, por un lado, ves los intereses, por decirlo de alguna manera, o quizá la opinión de la comunidad benedictina, la preocupación, quizás sea más exacta la palabra, la preocupación de que no se politice el asunto ante el ataque que hay al Valle de los Caídos. Pues quizá exista por parte de todo el mundo el temor de que salga por otra parte
los franquistas, los brazos en alto, este tipo de cosas que podría enturbiar la situación. Lo cierto es que yo escucho esa parte y la entiendo como profesional, pero cuando miro hacia el lado contrario, hacia los que están actuando al margen del derecho, que es nada menos que el gobierno de tu país, pues lo que ves, quizás no sea políticamente muy correcto lo que voy a decir, pero lo que ves es odio en estado químicamente puro, y lo que ves es que de una forma absolutamente descarada han echado el cierre y de alguna manera a ver qué pasa. Lo cierto es que desde el punto de vista jurídico la actuación de hecho de la Administración del Estado abre un plazo nada más que de 20 días, es decir, una actuación de hecho, el interesado tiene 20 días para recurrir como si fuera, digamos, un acto escrito, ¿no? Un acto administrativo escrito. Y si nos hubiéramos dejado pasar esos 20 días, hubiéramos estado ante un cierre mediante resolución firme. Esto es así. Y solamente una modesta asociación, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que preside Pablo Linares, pues es la que toma la iniciativa de ir a los tribunales. Y lo cierto es que estamos ante un recinto, el del Valle de los Caídos, que creo que tiene una superficie de 54 kilómetros cuadrados, y el Gobierno intenta escudarse en que había que reparar, había que restaurar unos elementos concretos del Valle de los Caídos, como podían ser la Piedad, como podían ser una serie de esculturas que hay dentro del valle. Claro, el motivo de nuestro recurso contencioso, que es lo que hicimos, pues es bastante claro. Yo creo que si la justicia realmente todavía sigue existiendo, no hay una sola posibilidad de que se pierda. ¿Por qué? Pues porque cuando el Tribunal Superior de Justicia, que actualmente se ha declarado incompetente en favor de la Audiencia Nacional, requiere a la Administración, en este caso a Patrimonio, al Ministerio de Presidencia, para que aporte el expediente administrativo en base al cual se ha producido el cierre, de hecho, del Valle de los Caídos, aportan unos llamados informes técnicos. Digo llamados porque estamos hablando de un potencial económico, histórico, cultural enorme, y para avalar el cierre aportan unos informes de 5 folios diciendo que la Piedad necesita ser restaurada, que los evangelistas necesitan restaurada, pero de una pobreza técnica absoluta. Ante esto nosotros aportamos otro informe pericial de un ingeniero industrial con un currículum absolutamente impresionante, espectacular en materia de... Ha sido, entre otras cosas, ha sido el jefe de la Comunidad de Madrid de bomberos durante bastantes años. Y claro, decir que un recinto de 54 kilómetros cuadrados se tiene que cerrar porque hay que reparar una escultura es como decir que en la Gran Vía para derribar un edificio tienen que cerrar toda una barriada. O sea, con los recursos técnicos del 2011 esto es un insulto a la inteligencia, ¿no? No solamente es que esto no es así, sino que si realmente hubiese problemas de derribos, o sea, de desprendimientos, pues hoy hay medios técnicos como para canalizar incluso esos desprendimientos para una zona que no suponga peligro absolutamente para nadie. Es decir, técnicamente es insostenible. Y esta es la situación, es decir, que ante la falta de criterios jurídicos, pues se han querido apoyar en unas disculpas verdaderamente absurdas. Yo lo que sí que no me puedo ir sin no ya como abogado, sino como persona, como ciudadano, no me puedo callar, es que en el 2011 está bien proteger el Valle de los Caídos,
está bien, bueno, respetar el juego de lo políticamente correcto, está bien respetar a los que piensan diferente de cómo pensamos nosotros, pero lo que yo creo que ha llegado el momento de decir es que hoy es imposible decir que Franco hizo bien una carretera, o que Franco hemos llegado a ese punto, ¿no? o que Franco hizo bien un pantano. A mí me parece que todos nos estamos callando, bueno, pues que allí está enterrado Franco, que allí está enterrado José Antonio, y que señores, no vamos a aguantar primeros pasos para llegar a un último paso que suponga lo que todos estamos pensando, que es que a alguien se le ocurra la peregrina idea de mover de allí a cualquiera de los dos. Yo, desde luego, en una ocasión dije que por encima de mi cadáver, y sigo diciendo lo mismo. Entonces, con todo esto, lo que quiero decir es que el Valle de los Caídos, evidentemente, todo el mundo tiene que saber que en la guerra civil, algo que es de sentido común, pues una persona de Cádiz muere en Zaragoza, uno de Zaragoza muere en Segovia, otro en Salamanca, tal, y que evidentemente la forma que Franco pues entendió mejor para unir todos estos muertos era hacer un monumento como el Valle de los Caídos. Evidentemente nadie lleva a 20.000 muertos de un bando de la guerra civil para reírse de ellos. Es evidente que si hay 20.000 y 20.000 más o menos, pues se está haciendo un monumento a la reconciliación. Es evidente que confió en la comunidad benedictina, pero lo que también es evidente es que hizo un lugar que hasta hace bien poco tiempo era un lugar vivo. Había tiendas, había restaurantes, era un sitio vivo donde la gente, además de ir a rezar, pues podía ir a pasar el día, señores, y por qué no, a ver lo que son sus símbolos. Y entonces, de la misma manera que a nadie se nos ocurriría ir a atentar contra los símbolos de alguien que no piensa igual que a nosotros, pues yo creo que el respeto al Valle de los Caídos, no solo desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista sentimental, pues tenemos derecho a que se respete pues a todo aquel que quiera ir a pasar un día en el Valle de los Caídos. Con esto, lo que quiero decir es que jurídicamente no estamos defendiendo una situación como la que actualmente hay, que es que se puede ir a rezar al Valle de los Caídos, pero que no es centrarlo tampoco solamente, que también en el aspecto económico, de decir es que aquí se ganaba tanto y se ha dejado de ganar, sino que ese lugar vivo donde la gente iba a merendar, a pasarlo bien, a estar con los amigos, pues es algo que ahora mismo no existe y que evidentemente pues queremos recuperar, nada más.